Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la editorial UJED, agradecen su presencia virtual en esta feria denominada como Tercera Feria Universitaria del Libro, y de manera especial agradecer la presencia de todos ustedes en esto que corresponde a la presentación del libro Contra el Autoritarismo de José Woldenberg, con los comentarios de María Elena Cornejo. El día de hoy agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan a través de las diversas plataformas de Facebook. A nombre del maestro Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y de la maestra Guadalupe Rodríguez, directora de la editorial UJED, agradecemos la presencia de todos ustedes esta tarde. Para dar inicio con esta actividad que el día de hoy nos reúne de manera virtual, vamos a presentar como tal el currículum y semblanza de María Elena Cornejo Esparza, quien tiene a cargo los comentarios de la obra que hoy nos reúne. María Elena Cornejo Esparza es profesora en educación primaria por la Escuela Normal Nueva Galicia y licenciada en Ciencias de la Educación. Ha capacitado instructores para la formación ciudadana para adultos, jóvenes y niños. Ha sido coordinadora y ponente en diferentes diplomados en materia político-electoral. Se desempeñó como vocal de capacitación electoral y educación cívica del IFE en Aguascalientes de 1993 a 2005. De 2005 a 2016 fue directora de capacitación electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el INE, que integra mesas directivas de casillas y capacita a actores que participan en los procesos electorales federales y locales. De 2016 a 2019 fue vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE del Estado de Tabasco. A partir del 2020 es vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango. La escuchamos, María Elena Cornejo Esparza. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo y agradezco al rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y a través de él, en la persona de la licenciada Guadalupe Rodríguez, directora de editorial de la UJED, la invitación para comentar esta obra tan interesante y reveladora. Cuando recibí la invitación y la propuesta para comentar el libro del doctor José Woldenberg, no dudé un segundo en aceptar. De inmediato pensé que no debía desaprovechar la oportunidad de crecer comentando un libro escrito por un ícono y paradigma en el desarrollo de la democracia en México. Doctor, es un honor estar aquí con usted y más aún comentando una obra tan interesante como la que usted escribió. Un saludo a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Debo decir que no soy académica, como ustedes ya lo escucharon en mi currículum. Mi desempeño ha sido en el ámbito operativo y técnico en la materia electoral, razón por la cual me representa un reto la participación del día de hoy al compartir este momento con autores de la talla del doctor. Retomo, la academia es y será siempre, así lo considero y espero que así sea, el espacio en donde se permite que las distintas voces manifiesten su pensar. Es donde se respetan todas las opiniones y por lo tanto se pueden discutir con ideas y argumentos los temas que nos atañan a la sociedad, y como seres pensantes podemos poner en la mesa con tolerancia y respeto mutuo. Reitero, es el espacio por excelencia en donde se respeta y se defiende la libertad de expresión. Estamos en el lugar más idóneo para comentar un texto. Mi reconocimiento a la Universidad Juárez del Estado de Durango por organizar estos eventos y por convocarnos a la reflexión en esta tercera Feria Universitaria del Libro UJED. Observo en el programa diversidad de temas en los libros a presentar. Entro en materia. Contra el autoritarismo es la compilación, como el mismo autor lo manifiesta, de 3 ensayos y una miscelánea de 25 artículos. Estos escritos para el periódico El Universal en el periodo comprendido del 21 de julio de 2020 al 30 de marzo de 2021, en los cuales describe de manera muy, pero muy clara, en mi opinión, el contexto social, político, de salud, seguridad y economía por el que el país estuvo atravesando durante el periodo mencionado. El contenido del libro lo percibo como un grito desesperado que externa su frustración, lo cual se infiere a partir de lo plasmado en el apartado de la presentación, y tomo un fragmento. Así dice el doctor: es probable que los textos aquí reunidos no sean del todo armónicos,
pero fueron escritos con cierta impaciencia y desasosiego por lo que está sucediendo. Cierro cita. Y esto se comprende al conocer la trayectoria del doctor por tantos años de esfuerzo, trabajo y lucha por consolidar la democracia en este país. El autor presenta en cada ensayo y artículo una descripción de la realidad y contexto del momento en el cual están transcurriendo, invariablemente comparándolo con la definición y características del régimen democrático. Es un texto que, además de leerse de manera ágil, nos permite aprender sobre la democracia de una forma muy sencilla, por lo tanto, muy fácil de comprender. Debo decir que este libro no es la excepción, ya que así nos tiene acostumbrados el autor en sus diferentes textos. El primer ensayo es la reproducción de la conferencia que presentó en julio de 2020 titulado La democracia a la defensiva. Además de ser un título que a muchos no se nos hubiera ocurrido, es por demás intrigante y lo explica de la siguiente manera. Si hace unos años se documentaba una ola que iba expandiendo y fortaleciendo los regímenes democráticos, hoy la democracia representativa parece estar a la defensiva. Las promesas incumplidas de las democracias parecen estar generando el caldo de cultivo propicio para sacudir el tablero y están volviendo atractivas opciones que hace apenas unos años parecían peligrosas o absurdas. Además, el autor menciona que el debate actual es fragmentario, emocional e incapaz de observar el conjunto, mediante lo cual se infiere que no se sabe qué rumbo seguir y por esta razón se toma el tiempo para definir lo que la Constitución dice que somos, una república democrática, representativa, federal y laica, con el deseo de que todos podamos coincidir en una tarea común de fortalecer esta república. También comenta que se cambiaron las prioridades y esto ha traído como consecuencia el debilitamiento del Estado y desde su opinión estamos entrando al hiperpresidencialismo. Considera que el proyecto actual es colonizar el conjunto de instituciones del Estado, más aún desatendiendo a los trabajadores y empresarios. El análisis que realiza se observa documentado y sustentado, pero además integral, ya que en el segundo ensayo, titulado Las pulsiones antidemocráticas, el autor se pregunta si estamos en una democracia delegativa en donde la persona electa está autorizada a gobernar como ella o él crea conveniente. Nos presenta ejemplos claros de su dicho, trae a colación el tema de la violencia y la inseguridad, haciendo comparativos de cómo era nuestra vida de tranquila y segura en las calles en los años 50 y principios de los 70 y ahora nos da miedo dejar salir a nuestros niños a la calle. Dice, alguien debería escribir la historia de esa dolorosa y alarmante transformación. Por esa razón, menciona que el reto actual es construir un mundo sin miedo. También en este segundo ensayo nos cuenta cómo en tan poco tiempo se han erosionado las instituciones estatales y las rutinas democráticas debido al poco aprecio que existe por parte del Ejecutivo Federal. De igual manera, el autor menciona que se ha decretado el fin del neoliberalismo, la corrupción y que la salud ahora será gratuita y universal, también por decreto. En esta reflexión que hace del contexto actual, argumenta que considera que la contradicción fundamental no parece ser entre la izquierda y la derecha, conservadores contra liberales. Pareciera ser que ahora son otras las tensiones, la contradicción entre ilustración y oscurantismo. Menciona el autor que se establece la línea editorial desde la mañanera. Sin embargo, en el espacio público en democracia, el periodismo juega un papel estratégico. Dice, semeja un coro de voces desafinado. Esa es su característica fundamental y su valor. También expresa, pareciera ser necesario recordar que la libertad de expresión y la prensa son pilares de la democracia. Nos recuerda que las dictaduras lo primero que suprimen son esas libertades. Manifiesta su preocupación sobre si estamos de vuelta al hiperpresidencialismo. La construcción democrática nos ha costado mucho esfuerzo, porque la transición democrática no solo abrió paso al pluralismo político, amplió las libertades y balanceó a los poderes constitucionales, acotó el poder presidencial y sacó de su órbita funciones estatales que no podía cumplir. El caso paradigmático, nos dice, es el de las elecciones. Para ofrecer garantías de imparcialidad se creó al IFE-INE,
así como a los organismos electorales locales. Dice, no fue una ocurrencia, sino una necesidad que ponía en acto la diversidad política del país, que estaba obligado a edificar una fórmula que permitiera su convivencia y competencia pacífica. Se requería y se sigue requiriendo una institución no alineada al gobierno. Habla de la necesidad de una política económica de emergencia, en su tercer ensayo nos centra en la pandemia y la democracia. Justo en los momentos más críticos de la pandemia, el autor presenta una radiografía de la situación en el contexto de salud, económico y social y su impacto en la democracia. Nos pone en claro que las elecciones del 2018 develaron el malestar con los políticos, los partidos, los congresos y los ejecutivos que habían hecho posible nuestra transición democrática. Por tal razón, el gobierno actual, así lo asevera el autor, es fruto de una potente ola del desafecto con la vida política que lo antecedió y de la promesa convertida en ilusión de que las cosas cambiarían. Con este escenario irrumpió la pandemia, decreció la economía, se perdieron muchos empleos. El presidente insistió en mantener los programas de transferencia monetarias, incrementó la pobreza, se revivieron las épocas de la independencia, la reforma y la revolución, entre otros aspectos que afectan y debilitan los sistemas democráticos. Así lo manifiesta el autor. En sus 25 ensayos, el autor nos llama a la reflexión sobre temas como la defensa y la vigencia de la Constitución, sobre la importancia y lo necesario del debate público en la democracia, también lo que se ha ganado y hacia dónde vamos, así como la gran cantidad de ocurrencias que se han llevado a la acción en los últimos años. Analiza las dos votaciones de la Suprema Corte referentes a la consulta popular, las cuales define como deshonrosas. Nos comenta sobre la actitud del presidente a la crítica, explica que en la democracia el poder político se encuentra regulado, dividido y vigilado. Sin embargo, comenta que este enunciado elemental y fundamental no lo quiere o no lo puede entender la actual coalición gobernante. Nos recuerda que cualquier persona que se asome a la Constitución encontrará sin problema un diseño que divide el poder del Estado de manera horizontal y vertical. En otros de sus artículos reflexiona sobre el significado de ser izquierda en México. Pone en la mesa sobre la magnitud de los cargos a elegir en el pasado 6 de junio de 2021 y qué ocurre cuando los partidos no alcanzan el 3% de la votación. Desde su óptica, se trata de una elección nacional con una fuerte dinámica local. Asimismo, en otro artículo habla sobre la libertad como condición indispensable para que la vida en sociedad no resulte opresiva. Nos aclara que ninguna libertad es absoluta porque vivimos con otros. También escribe sobre la representación en el Congreso de la Unión. Nos cuenta qué ha sucedido en los 30 años de la creación del IFE-INE. Lo define con 5 elementos o aspectos. Primero, la construcción de un consenso sólido en materia política para arribar a los cargos de representación popular. 2, la necesidad de contar con una autoridad capaz de ofrecer garantías de imparcialidad a todos. 3, el IFE nació para atender la crisis postelectoral de 1988. 4, el IFE-INE se convirtió en un instituto central de nuestra vida política. Y 5, la autonomía ante la creencia inercial de los partidos de que sus intereses particulares son generales. También habla sobre la naturaleza de los militantes. En un artículo más nos da una cátedra sobre literatura soviética contemporánea y algunas píldoras de sabiduría de Stalin. En otra semana nos enseña la diferencia entre Estado, gobierno y órganos autónomos. En otro artículo lo dedica a don Fernando Certuche y lo denomina de contradicciones, apegos y misterios. También nos muestra lo importante que es la palabra en la política. Nos precisa que en política querer no es poder. Escribe sobre los nuevos pobres, se solidariza con los medios de comunicación y periodistas, nos cuenta la historia de la movilización feminista. En su último artículo hace una defensa al INE y la Constitución y me quedo con la pregunta que plantea: ¿a quién deben hacerle caso los consejeros del INE, al presidente, a Morena o a la Constitución y la ley? Como ya lo mencioné de otra manera, el autor semana a semana nos da una lección de conocimiento y análisis de cómo debe ejercerse el poder en un sistema democrático, comparándolos con los acontecimientos de la vida pública en la semana transcurrida.
pone en blancos y negros las cosas, describe los hechos basados en la confianza y la garantía de la seguridad relacionados con la democracia. Para quienes ya tuvimos la oportunidad de leer el libro, podrían coincidir conmigo, y para aquellas personas que no lo han leído, les sugiero que lo adquieran. Vale mucho la pena aprender de un experto en democracia y cómo debe ejercerse. Podremos coincidir o no con el autor. Lo que sí es claro es que contiene textos que nos invitan a la reflexión. Es como observar un espejo que nos permitirá tener una mirada objetiva desde la perspectiva y el estilo claro, sencillo y contundente que ha caracterizado al doctor Woldenberg, y sin duda alguna con una visión informada y documentada. A quienes trabajamos en el INE nos corresponde en el día a día la defensa de la autonomía y pugnar por garantizar los derechos de las y los ciudadanos. En 31 años el IFE-INE ha demostrado que es en las urnas en donde se decide el rumbo del país, que son las ciudadanas y ciudadanos quienes eligen qué persona quieren que los gobierne, para que a través de ella se consoliden los sistemas democráticos, que instituciones como esta garantizan las libertades porque no están sujetas ni supeditadas a poder alguno. Tenemos la responsabilidad y el reto de que se respeten las instituciones autónomas, pero también de que perduren. Por eso debemos cuidarlas con nuestro actuar cotidiano, apegado a los principios rectores de la función electoral y bajo la lupa de la ciudadanía en general y de los diferentes actores y poderes que contribuyen a que el INE no pierda su autonomía, porque si es así, perderá su esencia y el sentido de su creación. Espero haber comprendido e interpretado de manera objetiva su libro, doctor Woldenberg. Ha sido un gusto, un reto y un honor comentarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra María Elena Cornejo, quien tiene como tal y nos compartió esta tarde los comentarios de esta obra. Ha llegado el momento de escuchar al autor del libro que nos reúne el día de hoy contra el autoritarismo, José Woldenberg. Brevemente les comparto la siguiente semblanza. Licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Consejero ciudadano del Consejo General del IFE de 1994 a 1996. Presidente del Consejo General del mismo instituto, cargo que desempeñó del 31 de octubre de 1996 al 31 de octubre del 2003. Actualmente es colaborador semanal del periódico El Universal y la revista Nexos cada mes. Sus más recientes libros son Después de la Transición, Gobernabilidad, Espacio Público y Derechos, 2006, El Desencanto, 2009, Nobleza Obliga, Semblanza, Recuerdos, Lecturas, del 2011, Historias Mínimas de la Transición Democrática, del 2012, Política y Delito y Delirio, Historia de 3 secuestros, del 2012, México, la democracia difícil, del 2013, La voz de los otros, libros para leer el siglo, del 2015, La democracia como problema, un ensayo, del 2015, Cartas a una joven desencantada con la democracia, del 2017, Así suele ser la vida, microhomenajes, del 2017, En defensa de la democracia, de 2019 y Contra el autoritarismo, del 2021, libro que se presenta esta tarde. Escuchamos al doctor José Woldenberg. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a la Universidad Juárez del Estado de Durango la invitación para estar con todos ustedes el día de hoy. Quiero de manera particular agradecerle a Guadalupe Rodríguez esta invitación y por supuesto agradecer a María Elena Cornejo su muy cuidadosa lectura de este libro. Me da mucho gusto reencontrarla. Fuimos compañeros en el Instituto Federal Electoral y veo que ella ha desarrollado una larga y fructífera trayectoria, primero en el Instituto Federal y ahora en el Instituto Nacional Electoral. De tal suerte que qué gusto, María Elena, y muchas gracias por sus palabras. Déjenme yo también hacerles una invitación a acercarse a este libro. Miren, en el año 2019 me acerqué a la editorial Cal y Arena por
que estaba preocupado por el discurso que estaba desplegando nuestro presidente. Era apenas 2019 y su gestión apenas empezaba. Y entonces aquel libro lo que intentaba hacer era recuperar la historia reciente en la cual México había construido una germinal democracia, hablar de los problemas que esta germinal democracia no había atendido, por qué se había dado este cambio en el gobierno y prender algunos focos rojos que a mí me alarmaban del discurso presidencial. Fundamentalmente, que no reconocía que a lo largo de las últimas 3 décadas México había sido capaz de desmontar un sistema autoritario y construir una democracia inicial. Pero ese libro, que se llamó En defensa de la democracia, apareció en el año 2019. Y por supuesto la historia siguió. Y mi alarma subió de tono, o la preocupación, mejor dicho, subió de tono. Y los materiales que aparecen en este segundo libro, o continuación de aquel que se llama Contra el autoritarismo, pues lo que intentan es desmontar muchas de las aseveraciones y de los actos que se han desplegado en los últimos años y meses y que ponen en peligro mucho de lo construido en las últimas décadas. Digamos que la lógica de ambos libros es la siguiente. México fue capaz de transitar a la democracia. Pasamos de un sistema monopartidista a un sistema plural de partidos. Pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. Partidos cada vez más fuertes y elecciones cada vez más competidas, lo que nos permitieron fue modificar de manera radical el espacio de la representación en México. Ese espacio que durante muchas décadas estuvo habitado solamente por una fuerza política, empezó a ser colonizado por una pluralidad de expresiones políticas. Pasamos así, entonces, de una presidencia prácticamente omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales y, por supuesto, también poderes fácticos. Pasamos de un Congreso que era una correa de transmisión de la voluntad presidencial a un Congreso vivo que solamente podíamos explicarnos por la correlación de fuerzas internas. Aprendimos que cuando nadie tenía la mayoría de los votos, era necesario escuchar, era necesario negociar, era necesario acordar. E incluso pasamos de una corte que en materia política fue durante muchas décadas, subrayo, en materia política durante muchas décadas, una especie de cero a la izquierda, a contar con una corte que paulatinamente se empezó a transformar en un auténtico tribunal constitucional y que a través de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales empezó a convertirse en un auténtico tribunal constitucional. Todo eso sucedió, pero además sucedió que durante esa etapa las libertades se ampliaron. La libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, sin duda alguna se fortalecieron a lo largo de esos años. Y sin embargo, el problema es que ello coincidió en el tiempo con fenómenos que no dejaron apreciar de manera nítida lo que en materia política había sucedido en nuestro país. ¿A qué me refiero? Durante esos años de lo que yo llamo transición democrática y los primeros años de la democracia mexicana, o de esta germinal democracia, vimos fenómenos de corrupción que quedaron impunes. Sin duda alguna, esos fenómenos de corrupción fueron una inyección de desconfianza y de desesperanza en las instituciones públicas. Fueron años también en los que creció la violencia y la inseguridad. Y por supuesto, todos ustedes saben, en regiones del país incluso la vida se volvió invivible.
Sabemos del número de muertos, desaparecidos, torturados, de las poblaciones que han estado sujetas a la voluntad de grupos delincuenciales y digamos, de manera natural, pues esa es otra inyección de insatisfacción con nuestra vida política. Y a ello le sumamos que durante los años de la transición y los primeros años de la democracia, la economía mexicana no creció, pues ahí tenemos otro nutriente del malestar. ¿Por qué? Porque si una economía como la nuestra no crece, lo que sucede es que millones de personas, sobre todo jóvenes, no encuentran en el mercado formal un lugar para desarrollarse. Lo que vimos fue el crecimiento de la informalidad. Y a diferencia de lo que había pasado en el país entre 1932 y 1982, en que la economía creció de manera muy relevante y que aunque sus frutos nunca se repartieron de manera equitativa, de todas maneras, en las familias se tenía la conciencia de que había una posibilidad muy alta de que los hijos vivieran mejor que los padres. Y eso, digo yo, fue una especie de lubricante del consenso pasivo con el régimen autoritario de aquellos años. Por desgracia, nuestra edificación democrática coincidió con lo contrario. Y hoy en muchas familias, y a lo largo de estos últimos años, en muchas familias se piensa, y por desgracia se cumple, que los hijos van a vivir peor que los padres. Ese es otro nutriente del malestar, sin duda alguna. Y si a ello le sumamos que durante estos años la desigualdad y la pobreza parecieron inamovibles, podemos quizá entender por qué del malestar que recorre nuestras relaciones sociales y que tiñe a nuestra sociedad. Ahora bien, desde mi punto de vista, el problema actual es el siguiente. La actual administración y específicamente el presidente de la República llegó montado en estos dos fenómenos. ¿A qué me refiero? Por un lado, el hartazgo, el cansancio, la crítica que franjas muy importantes de la sociedad hacían, y con razón, digamos, del mundo de la política, pero lo otro que sustentó su triunfo fueron los avances en materia democrática. Y lo que yo temo es que esta administración parece no distinguir uno y la otra cosa, y que podemos tirar al niño junto con el agua sucia. ¿A qué me refiero? El niño en este caso es lo que hemos construido como país en términos de democracia. Es decir, paulatinamente parecía que en términos políticos México se iba acercando al ideal plasmado en nuestra propia Constitución. Es decir, estábamos cerca de ser una auténtica república federal, representativa, democrática y laica. Esa era la ruta. Pero ahora, con muchas de las acciones del gobierno, mucho de lo construido en los últimos años parece ser que se está destruyendo porque no se le considera con suficiencia. Entonces, lo que hace el texto es tratar de explicar cuáles medidas que se han tomado desde la presidencia, desde el gobierno o desde el discurso de Morena atentan contra los pilares del edificio democrático. Y creo yo lo siguiente, ya lo decía María Elena, la democracia no son solo elecciones libres y competidas y transparentes. Por supuesto que sin eso no hay democracia posible. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo bueno en México, y esto hay que subrayarlo, es que existe un enorme consenso a que la única fórmula legítima y legal de arribar a los cargos de gobierno y representativos es a través de las elecciones. Izquierdas, derechas, centros, agrupaciones empresariales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, en la prensa, en la academia, hay un enorme consenso. La única fórmula legítima para arribar a los cargos de representación son las elecciones. Y esta es una construcción reciente. A mucha gente, sobre todo a los más jóvenes, les puede extrañar. Pero todavía en los años 70,
escuchamos a un líder sindical como Fidel Velázquez diciendo que lo que ellos habían ganado por las armas, pues no lo iban a ceder con el insípido expediente electoral. Y del lado de la izquierda había contingentes muy importantes que veían no la revolución en el pasado, pero sí la revolución en el futuro. Ese iba a ser el movimiento que iba a modificar, digamos, las cosas en nuestro país. Hoy, izquierdas y derechas, repito eso, están de acuerdo en que la única fórmula es la electoral. Es una gran cosa, pero ahí no queda la democracia. La democracia supone otras cosas. Insisto, ya lo decía María Elena. Implica un poder regulado, implica un poder fragmentado o dividido, implica un poder vigilado e implica la posibilidad de los ciudadanos o incluso de personas morales de contravenir a la autoridad por las vías judiciales. Y todo eso me parece que no gusta, se siente como un estorbo visto desde el Palacio Nacional. Hemos visto muchos actos, que no asimilan que la Constitución y la ley los obliga a actuar de una determinada manera, que no son disposiciones potestativas. Y da la impresión que en ocasiones se vive el apego a la Constitución y a la ley como si se tratara de un corsé, no de una fórmula que limita en efecto las facultades de las autoridades, pero en beneficio de los ciudadanos. Ya no digamos la división de poderes o la vigilancia del poder público. Tampoco gustan desde la presidencia de la República. En suma, lo que he querido presentar, que veo que se está acabando el tiempo, eran 15 minutos, lo que he querido presentar son una serie de argumentos que van en la siguiente dirección. México y sus fuerzas políticas fueron capaces de construir una democracia incipiente, pero democracia al fin que permitía y permite a su diversidad política e ideológica, que les permite expresarse, recrearse, convivir y competir de manera pacífica e institucional. Por supuesto, la agenda del país no puede reducirse a eso, pero creo que por el bien de todos, lo mejor es no destruir ni erosionar eso que tanto esfuerzo costó a diferentes generaciones de conciudadanos, que lograron en su momento desmontar un sistema monopartidista y autoritario y construir esta germinal, insisto, democracia. Por supuesto que los problemas de corrupción, de violencia e inseguridad, de una economía que no crece con su insuficiencia y de desigualdad y pobreza siguen ahí. Y ojalá esos fueran atacados. Pero para atacarlos no necesitamos, todo lo contrario, no necesitamos destruir lo poco o mucho que se ha hecho en materia democrática y de ampliación de las libertades. De nuevo, pues muchas gracias a la universidad, muchas gracias a María Elena Cornejo y muchas gracias a Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias al doctor José Woldenberg, esta invitación y comentarios de su obra Contra el autoritarismo. Tenemos breves minutos para interactuar con nuestra audiencia virtual. Les pedimos abrir micrófono y cámaras para quien guste compartir un comentario o bien pregunta a nuestros invitados. Los escuchamos si hay alguien que quiera el día de hoy brindarnos un comentario. Adelante, maestro José Rodríguez. No, bueno, yo hubiera pedido otros 15 minutos. 15 minutos fueron poquitos realmente para, o sea, de veras que nos enriquece tanto los comentarios de Pepe que me parecen 15 minutos pocos, nada más era comentar eso. Pues muchas gracias, Rolo, es lo bueno de tener amigos.
¿Alguien más que quiera darnos el día de hoy algún comentario o pregunta para nuestros invitados? Me parece que sería el único comentario que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a proceder a hacer la entrega de reconocimientos a nuestros invitados del día de hoy en esta presentación. Sí, adelante. Pues yo solamente quiero felicitar a José Woldenberg y agradecerle su haber aceptado la invitación, y a la maestra María Elena Cornejo, un gusto haberlos tenido con nosotros, y de verdad fue muy cortito el tiempo, José, para escucharte, para saber pues muchas cosas que tienes que decirnos. Muchísimas gracias, muchas felicidades y un gusto haberte tenido con nosotros, y ojalá que pronto podamos vernos de manera presencial. Y un saludo fraterno. Gracias, muchas gracias de veras, y ojalá la próxima feria, del libro en la Universidad Juárez del Estado de Durango sea presencial. Ojalá. Muchas gracias, maestra Guadalupe Rodríguez, directora de la editorial UGED, y en este momento hacemos la entrega de las constancias. La Feria Universitaria del Libro UGED otorga la presente constancia a José Woldenberg Karakovsky por su participación en la tercera Feria Universitaria del Libro 2021. Firma el maestro Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Por mi raza hablará el espíritu. Victoria de Durango, Durango, a 4 de noviembre del 2021. De la misma manera, se hace entrega de esta constancia de participación a la maestra María Elena Cornejo por su participación en esta tercera Feria Universitaria del Libro 2021, firmada nuevamente por el rector de la máxima casa de estudios, el maestro Rubén Solís Ríos. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a quienes nos acompañaron el día de hoy de manera virtual en esta presentación del libro. A nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la editorial UGED y, por supuesto, del maestro Rubén Solís Ríos, rector de la máxima casa de estudios, y de la maestra Guadalupe Rodríguez, directora de la editorial UGED, agradecemos su presencia a directores académicos y estudiantes de la máxima casa de estudios por el día de hoy acompañarnos en esta actividad, la presentación del libro Contra el Autoritarismo, con la presencia de José Woldenberg y María Elena Cornejo. Muchísimas gracias, los invitamos a que nos acompañen a las diversas actividades que tenemos para todos ustedes. Que tengan una extraordinaria tarde. Esther. Sí, adelante, maestra. Un segundo nada más. Oye, un saludo fraterno a José Woldenberg de parte de Jesús Héctor Carrión. Yo soy cofundador del sindicalismo universitario, y le mando un abrazo afectuoso. Gracias, Héctor. Igualmente recibe un abrazo de mi parte. Ya nos veremos en algún momento cuando pase esta pandemia. Hechos. Gracias. Pues Bueno, muchas gracias, María Elena, y mucha suerte. Muchísimas gracias. Con estos últimos mensajes y comentarios llegamos al final de esta transmisión. A nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que tengan una extraordinaria tarde. Hasta la próxima.